Hola, ¿cómo les va? Acá estamos de nuevo en nuestro taller Hablemos de Magia. Hoy más enamorados que nunca. Miren lo que son estos corazones hechos con el punto jazmín. No se puede pedir nada más romántico que esto. No estamos en época de San Valentín, ya la pasamos en febrero. Pero miren qué belleza para decorar. Son divinos, divinos. Bien acolchaditos. Podemos hacer móvil, los podemos usar como para sujetar las cortinas, para colgar en ventanas, para un llavero, para la puerta de los placares o en las cajoneras. Miren qué hermoso. Ideas un montón, pero lo lindo y lo divertido es que estamos empleando el punto jazmín, que es súper, súper bello, y hacer un corazón. Nada más bonito que hacer corazones al crochet. Bueno, ¿qué les parece si nos ponemos a tejer esta belleza y nos ponemos a regalar corazones? Bueno, ya vieron qué bonitos que quedan, que este móvil divino, estos corazones que son muy, muy bellos, demasiado bellos. El punto jazmín ya es divino en sí mismo y bueno, cuando lo empezamos a mezclar y a darle forma, queda precioso, precioso. Pero bueno, vamos a hacer este trabajo tan bonito, vamos a hacer un solo corazón. Yo elegí, estos están hechos con lanitas acrílicas, ya saben que lo pueden tejer con hilo de algodón también y queda muy, muy lindo. Yo lo voy a tejer con esta matizada, que sería como el primero, que es una lanita. Es un grosor medio, no es tan finito. Pero bueno, ustedes van a elegir con el material que lo quieren hacer. Sí tienen que tener en cuenta, bueno, el color que quieren y hacia dónde lo van a destinar, si lo quieren hacer con hilo de algodón. Eso es a gusto de cada uno. Les voy a comentar sobre los materiales, más allá de lo que es la lana o el hilo con lo que lo vamos a tejer. Vamos a necesitar hilo de coser al tono, si es que quieren pasar toda esta pedrería con una aguja común. Entonces necesitamos para estas mostacillas una aguja muy pequeña. Entonces con hilo de coser lo podemos hacer. Y algunas piedritas que a ustedes les gusten, cualquiera que sea de bijou, si quieren agregarle obviamente. 2 marcadores vamos a necesitar. Y obviamente la aguja que sea acorde al material que ustedes vayan a tejer. Yo tengo acá, esta se supone que soy yo, miren qué flaquita que estoy. Pero no me falta ni el ganchito, ni mis ovillitos y obviamente ni mi Kiki que anda ahí jugando siempre con los ovillitos. Miren qué bonito esto que hacemos acá en el taller. Pero bueno, acá me encantó hacerme con una silueta de los 20 más o menos. Bueno, la aguja acorde, más allá de los chistes, una tijerita para cortar, como siempre, ya saben. Miren esta paquetería que he recibido en mi cumpleaños, por favor, no puedo dejar de mostrarla. Estoy enamorada, como sé que muchas de ustedes las coleccionan y sé que les gustan estas juguetes, estas joyas divinas, divinas. Bueno, eso y qué más, las piedritas y muchas, muchas ganas de tejer, obviamente. Voy a correr esto un poquito, ahí para que no moleste. Y acá tengo mi lanita que yo ya les dije que es matizada, queda muy bonito. Lo pueden hacer también con hilo de algodón, ya lo saben. Bueno, vamos a comenzar con un anillito mágico. Ahí. Sacamos la hebrita y una cadenita. Retiro el dedo y dentro del anillo vamos a tejer una serie de puntitos puff. Puff o el nombre que ustedes lo conozcan, que es un punto gordito que se hace con lazadas. Tomo hebra y voy a hacer una cadenita estirada a la altura más o menos de una vareta. Tomo lazada, paso por dentro del anillito y estiro. Otra vez tomo lazada y estiro y los voy sosteniendo para que esto no se vaya ajustando o achicando. Tomo lazada y una vez más estiro. Una vez que tengo las 3 lazaditas, voy a sujetar esta hebra, ahí, todo junto, sujeto esta hebra y el anillito, ahí. Tomo lazada y paso por dentro de todas, ahí.
paso la agujita dentro de esta hebra que sostuve, ajusto, miren, yo pasé la aguja y ahí, ajusto y traigo ahí una lazadita, tomo hebra y cierro. Este es el movimiento que vamos a hacer con cada uno de los puntos. Ahora, tomo lazada y hago una cadenita, estiro nuevamente y otra vez, tomo lazada, sostengo y voy a ir al huequito donde se cerró el punto. Y hago 3 veces este movimiento. 1, 2 y 3. Ahí. Nada más que ahora, este no lo voy a cerrar. Voy a volver a hacer un punto en el anillito. A este lo sostengo en la aguja. Todavía no voy a cerrarlo. Tomo lazada y dentro del anillo vuelvo a hacer esos 3 movimientos. 1, 2 y 3. Y estos 2 puntitos puff los vamos a cerrar juntos. Miren cómo vamos a hacer. Sostenemos de nuevo esta hebra. Esta la voy a sostener con mis deditos y también sujeto el anillo. Ahí. Paso mi aguja y traigo la hebra por los 2 puntos. Ahí. Ahora voy a pasar la aguja por esa hebrita que sostuve ahí. Y con esta tiro. Paso la aguja para que no se me escape y se me vaya por dentro de los puntos. Una vez que tiro y ajusto, ahora sí tomo hebra y cierro los 2 juntos. Entonces miren lo que hice. Primero cerré este individualmente, pero ahora vamos a ir cerrando y trabajando de a 2. Porque en este anillo tengo que completar 6 de estos puntitos que van en vertical. Entonces, una vez más, comienzo. Vamos a pinchar siempre acá adentro, donde nosotros cerramos el punto. Este anillito todavía no lo cerramos. Si quieren, apenas lo juntan un poquitín más, pero nada más que esto porque tenemos que seguir cargando los puntos puff. Entonces, voy otra vez. Cadenita, estiro y dentro de este huequito donde se cerró el punto, voy a hacer esos 3 movimientos. 1, 2 y 3. Sostengo mi primer punto, vuelvo al anillo. Tomo lazada y en el anillo otra vez hago 3 movimientos. 2 y 3. Tengo los 2 puntitos. Entonces, me voy a soltar un poquito la hebra. Ahora voy a cerrarlos, pero antes de cerrarlos recuerden que tienen que sostener esta hebra, que no se me vaya cuando yo lleve con mi aguja la lazada que voy a tomar. Entonces la sostengo con el dedito y ahí sostengo todo junto. Entonces tomo hebra y sí paso por los 2 puntitos, ahí, y introduzco la aguja en esta que sostuve antes. Ajusto, tirando un poquito, y cierro el punto. Ahí. Ahora, cadenita y estiro nuevamente y se reinicia. Miren lo que estoy haciendo, ¿ven? Estoy cerrando de a 2. 2 aquí, 2 aquí. Vamos a volver a cerrar otros 2. Esto no se asusten, es una cuestión de práctica como todo. Estiro y ahí voy de nuevo. 1, 2, 3, voy al anillo. 1, 2, 3, me detengo un poquito porque voy a aflojar. Sí, es importante que esta hebra esté bien flojita. Tengo los 3, sostengo un poco de hebra, cierro, paso mi aguja, ajusto. Ahí, una vez que ajusté, cierro el punto. Cadena, estiro. Tengo 1, 2, 3, 4. Acá para saber cuál es el primero, bueno, este obviamente ya es muy visible, pero si ustedes lo desean, le ponen aquí un ganchito de estos
que nos indique para cuando demos toda la vuelta. Pero ahora, en este momento es muy fácil de detectar porque obviamente ese aquí se nota que es el primero. Tenemos 4, nos faltan 2 más. O sea que tengo que hacer otra vez estos puntitos. Estiro mi cadenita y dentro del huequito formo 3 lazadas. Voy al anillito, formo otras 3 lazadas. Tengo 2 puntos para cerrar. Esa se me escapó, así que la hago de vuelta ahí. Sujeto un poco de hebra, paso, ajusto, ahí, y lo cierro. Cadenita, estiro y una vez más lo voy a hacer porque tengo 1, 2, 3, 4, 5. Me está faltando uno todavía. Entonces, estiro 1, 2, 3 lazadas y acá una vez más. 1, 2, 3 lazadas, hebra, cierro, engancho con mi agujita y ajusto. Tengo que ajustar hasta que me dé lo que sería el rulito que normalmente hacemos cuando cerramos un punto. Y cierro. Ahora sí voy a ajustar el anillito. Ahí, bien, bien ajustado. Esto nos tiene que quedar bien cerradito. Esta hebra luego la vamos a enhebrar y hacer un nudito. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo 6 puntitos puff verticales, pero si ustedes cuentan acá, tengo 1, 2, 3, 4, 5. Me está faltando uno. Ese último lo vamos a hacer solito, como hicimos el primero, y lo vamos a cerrar junto al primero. Voy a sacar el marcador para que no me moleste y les muestro. Hacemos uno solito, entonces, cadenita y estiro y hago 3 lazadas. 1, 2 y 3. No lo voy a cerrar todavía, lo voy a pasar por aquí, que era el primero, tomo una hebra y cierro. Paso de nuevo por el puntito donde lo uní, tomo una hebra y cierro. Ahora sí, terminé mi hilera. Voy a estirar un poquito y se los voy a mostrar. Miren qué bonito formato que ya tenemos. Entonces tengo los 6 puntos puff por dentro y los 6 puntos puff por fuera. Esto lo vamos a enhebrar en alguna agujita lanera que tengan y ya le vamos a hacer una trabita para que esto no se abra para nada, unos nuditos, porque recuerden que esto era un anillito mágico y muchas veces suele abrirse. Entonces ya con esto yo me aseguro de que esto no se abra y no vaya a ningún lado. Entonces ahora terminamos con la primera hilera, vamos a comenzar con la segunda. Bueno, ya teníamos aquí esta cadenita, voy a hacer una cadenita para estirar ahí y en el mismo punto 3 lazadas, 1, 2, 3. Tomo la hebra como la tomaba hoy que les decía que le íbamos pellizcando junto al anillito. Ahora ya tenemos esta pieza armada, así que sostenemos todo junto. La sostengo apenas ahí un poquito para poder pasar y cerrar el punto puff. Una vez que la pasé, paso mi aguja y ajusto. Así no se me escapa porque si no, obviamente se va a ir hacia donde lleve mi aguja. Una vez que lo ajusté, ahora sí cierro el puntito. Ahora, cadenita, estiro, pero antes de seguir voy a marcar aquí, voy a colocar el ganchito que me indique que es mi primer punto. Y vamos a hacer en el mismo espacio un puff. Lo voy a correr. Ahí así me deja introducir. Tengo que introducir la aguja, lo voy a marcar después. Ahí
Voy a introducir la aguja. Después que haga este puntito, ya puedo poner mi ganchito, mi marcador, que me indique que este es el primero. Bueno, tengo uno, no lo cierro. Tomo hebra, voy a la misma base donde está este en vertical. Vuelvo a hacer 3 lazadas. Tengo 2, no los cierro. Tomo hebra y me voy al próximo punto. Otra vez 3 lazadas. Siempre mantengo la misma distancia de las lazaditas. Tengo los 3 puntos en mi aguja. Tomo esta colita, vieron que la veníamos sosteniendo, ajusto para que no se me escape, tomo lazada y paso por los 3 puntos. Ahí. Introduzco mi aguja en esa colita, en esa hebra que separé y ajusto. Si no les sale, si se escapan porque son muchos puntitos, son 3 juntos, no se hagan ningún problema. Ustedes lo pueden deshacer y lo hacen de vuelta. Como les decía hoy, es una cuestión de práctica. Cierro el punto. Hago una cadena y estiro nuevamente. Ahora sí que me permite marcar, voy a dejar ahí mi marcadorcito. Si quieren lo cierran, yo por lo general no los cierro, los dejo ahí. Y vamos a repetir este movimiento. Vamos a volver a hacer nuevamente estos 3 puntitos. Miren, estiré mi cadenita, tomo lazada y otra vez. 1, 2, 3. Tomo lazada y voy a la base de este que estaba en vertical. Otra vez. 1, 2, 3 lazadas. Voy a aflojar mi hebra. Y una vez más salto a este punto próximo. Y tomo nuevamente 3 lazadas. 2 y 3. Otra vez me encuentro con 3 puntitos puff. Sostengo un poco de hebra. Ahí. Y tomo y cierro con una hebrita ahí el punto. Paso la aguja y ajusto. ¿Ven? De a poquito vamos formando este puntito jazmín y lo vamos haciendo circular. Ahí. Cierro, cadenita y estiro. O sea que hice un punto puff solo. Acá vienen 3, acá vienen 3. Y vamos a volver a hacer 3 veces más estos 3 puntos. Ahora hicimos 2 veces, cerramos 3 puntos juntos. 1 y 2. Lo voy a repetir este movimiento 3 veces más. Ahí hago 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y una vez más las 3 lazadas. Este movimiento de cerrar 3 puntos juntos lo voy a hacer esta vez y me faltarían 2 veces más. Así que esto me lo voy a quedar haciendo porque ya se los mostré cómo. Ahí busco esta hebra, ajusto y una vez que ajusté lo cierro. Cadenita y estiro. ¿Ven? Acá se nota 1, 2 y 3 cerramos juntos. 1, 2 y 3 cerramos juntos. 1, 2 y 3 cerramos juntos. Este movimiento lo hago 2 veces más y ya les indico cómo seguimos tejiendo. Y vamos a hacer 2 veces más este movimiento de 3 puntitos. Lo hicimos 3 veces. En total lo tenemos que hacer 5 veces. Entonces estiro la hebra y nuevamente hago estos 3 puntos juntos y los cierro. En este movimiento, y una vez más, ¿sí? Ahí. Y otra vez. Junto los 3 puntos puff. Tomo la hebra. Ahí paso mi agujita y ajusto. Ahí. Cadenita estiro y lo hago una vez más. Me quedo tejiendo. Bueno, una vez que cerré
este punto triple, el último lo vamos a hacer solamente con 2 puntos puff porque vamos a sumar al primero, ¿sí? Entonces, para cerrar esta especie de casquete, que es esta parte la que estamos haciendo del corazoncito, si ustedes tejieron ya los corazoncitos en punto bajo, saben que primero tienen que hacer una mitad y luego la otra y luego se unen. Bueno, esto es así, solo que lo estamos haciendo con el puntito jazmín tan bello. Bueno, voy a hacer la cadenita, estiro y ahora voy a tejer solamente 2 puntos puff. O sea que tomo estas 3 lazaditas, me voy a la base y tejo el próximo punto y me voy a ir al primero. Vieron que dejamos la marquita, yo sé que este es el primero. Voy a pasar por aquí mi aguja, ahí, y voy a tomar hebra, pero cierro todo junto. Miren, cierro ahí con el primero y cierro estos dos. Si se llega a enganchar, si no pasa la hebra, lo hacen de vuelta. Entonces, ¿qué logramos acá? Todavía no lo cerré. Tengo 1, 2 y el de la base, 3. Entonces, voy a pasar nuevamente por el primero. Traigo la hebra y ahora sí cierro todo junto. En este caso voy a hacer un nudito y corto porque tengo que hacer otro exactamente igual. Entonces, ajusto, pero miren qué hago. Voy a dejar mi marcador. Porque luego estos 2 casquitos, como está aquí, miren qué bonito que queda, los tenemos que unir. Así que yo me voy a quedar haciendo otro exactamente igual. Miren qué bonito, la verdad que es precioso. Esto no lo voy a perder, lo voy a dejar ahí, que me indique. Está bien que en este caso tenemos esta hebrita, pero así luego lo juntamos a los dos. Me voy a quedar haciendo otro igualito y ya les indico cómo seguimos. Bueno, acá terminé el otro y con este lo que voy a hacer es enhebrar nuevamente esta hebra y me quedo a esconderla. Bueno, una vez que tenemos ya los 2 casquetitos, estos chiquititos, vamos a unirlos. Vamos a unir uno con el otro. Voy a sacar este marcador. Paso mi aguja. Busco esta hebra. Acá. Y unimos. Ahí con una cadenita. Entonces, acá yo voy a comenzar a hacer un punto puff. Voy a pasar mi aguja en la unión de estos dos. Y estiro mi primer hebra. No me voy a olvidar de dejar aquí el ganchito porque aquí es donde inicia y acá voy a comenzar a hacer un punto puff ya con los dos juntitos. Este yo lo voy a sacar por ahora, ustedes dejen un marcadorcito, pero como les quiero mostrar después se los pongo y eso tapa un poquito la visual. Entonces ahí empiezo de nuevo. Ustedes pongan un marcadorcito, así van viendo dónde comienza, dónde termina, para no confundirse porque el punto puff, vieron que tenemos tantas hebras que se mimetizan uno con otro. Bueno, voy a hacer el primero y lo cierro. Ahí, paso la hebrita, vieron que sujetábamos y luego ajustábamos. Cierro. Ahora sí, ya puedo poner aquí mi marcador. Bien. Ahora vamos a tejer de a 3 nuevamente. Entonces, hago la cadenita, estiro y comienzo a hacer el primer grupito de 3 puntos puff. Acá tengo una lazada, 2 y 3. Tomo hebra, voy abajo, donde está el primero, y vuelvo a tejer en el mismo espacio el segundo punto puff, los mantengo en la aguja y ahora voy a saltar al próximo espacio.
que ahí se nota muy bien dónde están unidos los puntos puff. Bueno, aquí voy a sujetar el tercero. Una vez que tengo los 3 en la aguja, sostengo hebra, engancho y cierro. Si se traba por alguna razón, bueno, lo podemos volver a hacer. Paso la aguja y ajusto. Así los puedo cerrar a los 3 juntitos. Ahí. ¿Ven? Hice este primer movimiento. Vamos a ir cerrando de A3. Y ya les digo cuántas veces. Voy a hacer uno más. Ahí. Hago el primero. Recuerden, el segundo va donde terminó el último. Ahí van a compartir ese espacio. Y el tercero viene en el grupo que sigue. ¿Ven? Entonces así es como vamos aumentando y también vamos avanzando. Una vez que tengo los 3, sujeto un poco de hebra, engancho y paso. Voy a buscar la hebra, cruzo mi aguja y tiro. Entonces ahí se ajusta como para cerrar el puntito. Bueno, hice uno solo. Acá tenemos el marcador, que también lo podemos poner aquí arriba. Y tenemos 3, 3, ¿ven? Y así vamos a ir contando. Y les digo cuántas veces vamos a hacer cerrar estos 3 puntitos. Este movimiento son 11 en total, porque nosotros tenemos que ir dando toda la vuelta. Pero yo me voy a quedar haciendo todo aquí alrededor hasta que lleguemos a esta parte, porque yo quiero mostrarles cómo lo vamos a sujetar aquí. Pero estos que vienen aquí me voy a quedar haciéndolos y cuando llegue a dar esta vuelta y llegar a la mitad, les comento cómo seguimos, ¿sí? Para que no se confundan. Entonces hice estos dos, me quedo tejiendo hasta llegar al medio nuevamente. Bueno, acá tengo que hacer uno más. Entonces voy a hacer el que está horizontal, el que viene vertical y vamos a sujetar aquí, en este punto que ahora se los muestro bien en detalle. Preparo el primer punto puff, 1, 2, 3 lazaditas, me voy aquí al próximo. Recuerdan que donde está el que es vertical, ahí compartimos y colocamos el segundo. Y el tercero es siempre para ir avanzando. El tercero lo voy a sujetar en este casquete aquí, en el punto próximo. ¿Ven? Ahí. Entonces hago 1, 2, 3 lazadas. Tengo los 3 puntos bien apretaditos en mi aguja. Sostengo un poco de hebra, engancho y paso. Cruzo mi aguja para poder ajustar. Ahí. Y cierro. Voy a hacer la cadenita para iniciar el nuevo punto puff, pero me voy a detener porque les quiero mostrar algo. Miren lo que hicimos aquí. Si nosotros contamos, tenemos los 6 puntos puff que corresponden a este casquete, a esta parte del corazoncito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora tenemos que hacer este mismo movimiento aquí. Pero antes de llegar al último punto que tengo que cerrar de A3, yo me voy a detener para mostrarles cómo vamos a hacer la unión. Este es el que marcaba donde empezaba el primer punto puff, que puede estar pinchado ahí también tranquilamente este marcador. Así que bueno, acá yo sé que terminé con este, ahora voy a comenzar con este otro casquete. Cuando llegue a este punto, me detengo, así les muestro cómo seguimos. Porque esto es luego repetir. Seguimos haciendo de a 3 puntitos y seguimos cerrando de la misma manera, ¿sí? Así que bueno, me quedo haciendo estos 3. Recuerden que el segundo, este es el que es vertical, el segundo es el que va compartido. Aquí es donde pinché y aquí es donde iría el segundo punto puff.
y el tercero ya salto al espacio que sigue. Bueno, me quedo tejiendo. Bueno, acá me detuve donde les comenté, antes de cerrar, si contamos tenemos 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nos faltaría cerrar y tenemos que cerrar con el primero que está aquí. ¿Ven? Yo voy a sacar el marcador que este unía al medio, pero yo les comenté que si querían lo marcaban ahí. Este es el primero, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a cerrar como en la vuelta anterior, con 2 puntos puff. ¿Por qué? Porque tengo que hacer el que viene horizontal, tengo que hacer el que sería segundo que se comparte para completar esta pequeña flor, este pequeño jazmín, y el tercero ya está hecho porque es el primero que hicimos en la ronda esta, ¿sí? Entonces, para unir estos tres, vamos a hacer como la vuelta anterior. Yo voy a tejer estos últimos dos, ahí yo ya tenía la cadenita, ahí tomo las 3 lazadas. Vieron que siempre tenemos que ir formando ese jazmincito. Acá iría el segundo. Ay, se me enganchó la aguja del otro lado. Es tan chiquitito este corazón. Ahí ya tengo el segundo y el tercero sería aquí, este. Entonces completamos los 3. Paso mi aguja, traigo hebra y cierro todo junto. Paso de nuevo en el mismo espacio y hago mi puntito ahí, mi puntito bajo para cerrar. Voy a tirar la colita para mostrarles. Pero aquí es donde tenemos que nacer y ahora vamos a poner un marcador. Miren como ya unimos la parte superior del corazón y ya se está notando. Miren qué belleza. Ven que por donde miramos está el jazmincito. Se van mezclando todos estos puntitos, pero siempre vamos a ver esta estrellita, este jazmincito que forma tan bonito. Bueno, empezamos con la hilera número 4. Bueno, una vez que cerramos aquí el punto, voy a hacer nuevamente ahí un puntito porque quiero hacer la cadenita, más allá de que ya cerramos el punto, pero me quiero ubicar bien en el medio. Ahí estiro. Y voy a tejer 2 puntos bajos, perdón, 2 puntos puff. Tengo 2 lazadas, 3 lazadas. Tomo hebra y me voy al lado. Y vuelvo a tejer 3 lazadas. Tomo la hebra, esperen que voy a soltar, siempre tener flojito. Tomo esta hebrita, la sostengo, voy con mi aguja buscando una hebra para pasar y cerrar. Paso y ajusto. Esto cuando tiro, si no se enganchó con nada por dentro, se desliza muy fácilmente. Cuando se traba es porque seguro que la agujita llevó alguna hebrita enganchada. Y cierro. Cadenita y estiro. Ahora sí voy a poner un marcador que indique que este es el primer punto, ¿sí? Bueno, yo no lo pongo para mostrarles, pero ya pueden ustedes poner aquí su marcador y nos va a indicar que este es el primer punto para cuando demos toda la vuelta. Ahora vamos a tejer 3 puntos y los cerramos juntos. Ahí tengo el primero. Recuerden que el segundo se comparte el espacio. Y el tercero es el que nos permite ir moviéndonos. Esta hilera comienza a disminuir porque estamos empezando a cerrar el corazón. Cierro estos 3, este movimiento ya lo hemos visto y ya lo conocemos. ¿Ven? Cerré los 3. No me voy a olvidar de poner el marcador que este es el primer punto que hicimos, ¿sí? Si quieren lo cierran, yo siempre lo dejo ahí. Y ahora vuelvo a tejer 3 puntos juntos. Hice una vez, lo vamos a hacer 2 veces, 3 veces, 4 veces. Vamos a hacer este movimiento. Ya hicimos uno, me faltarían 3 veces más, así que me quedo tejiendo esas 3 veces más.
Bueno, acá me voy a detener un poquito porque les voy a mostrar. Acá teníamos estos dos y acá vienen los 4 grupitos de A3. Ahora vamos a cerrar 4 puntos puff juntitos. Por eso me río, me causa gracia, porque sé que lleva un poquito de trabajo, pero realmente vale la pena. ¿Eh? Vale la pena, miren que les va a encantar hacer este trabajito. Bueno, estiro, ahí me voy agarrando porque hay que cargar en la aguja. Hago el primer punto con las 3 lazadas, sostengo, me voy al lado, recuerden que este es compartido, hago el segundo, sostengo, voy a aflojar bien mi hebrita, porque acá tenemos que cargar unos cuantos. Me voy a ir aquí al medio, ahí, ahí, y voy a cargar el tercero. Y ahora voy a saltar al lado y cargo uno más. Ahí. Van a entrar apretaditos. Ahí. Sostengo mi hebra, engancho y recuerden que si no sale, si se traba en algún lado, lo vuelven a hacer. Ahí. Paso mi aguja por esa hebra que separé y ajusto. Con este tiro y ajusto. Hasta ver que yo puedo cerrar mis puntitos. Bien, lo logré, miren lo que es. Cerré los 4 juntos. Nuevamente empezamos a hacer de A3 y cerramos de A3. Ahí hago uno, aquí hago el otro. Y con esos 4 que hicimos recién logramos hacer una disminución. Y aquí hago el tercero. Ahí. Porque el corazoncito tiene que empezar a achicarse. Ahí, ahí, tiro y ajusto. ¿Ven? Ahí. Despacito, con mucha paciencia. Ahí está. Ya estoy con mis primeros 3. Este movimiento lo vamos a repetir otra vez 4 veces, como hicimos acá. Como hicimos en este costadito. Ahora lo vamos a hacer de este lado. Ya no tenemos 12 de estos grupitos arriba. Ahora vamos a tener 10. ¿Ven? Acá tengo 5. Que es esta mitad. Y ahora tengo que hacer la otra mitad. Porque el corazoncito empieza a achicarse. Entonces con esto hicimos disminución. Me quedo cerrando esos últimos 3 grupitos de 3. Y ya me detengo a mostrarles cómo seguimos. Bueno, acá terminé con los grupitos de A3. Que eran 4 grupitos. Y acá vamos a cerrar como la hilera anterior, solo con 2 grupitos. ¿Por qué? Porque yo ya tengo aquí los 2 primeros que hice. Entonces yo voy a tejer el que viene horizontal y el que viene aquí. Y lo voy a unir con estos 2. ¿Por qué? Porque yo les comentaba que cuando hacemos los 4 juntos estamos haciendo una disminución. Entonces de este lado tenemos que hacer exactamente lo mismo. Así que me voy a quedar acá haciendo estos 2 y ya se los muestro. Tejo el que viene horizontal. Tejo el que es aquí compartido. 3. Y voy a juntar, voy a retirar mi marcador. Y voy a juntarme con estos 2. Entonces aquí donde comenzaba el punto, paso mi aguja y cierro como cerré las hileras anteriores. Paso todo junto, vuelvo al mismo punto y aquí sí ajusto para que quede bien cerradito. Ahí. Yo hago un puntito más para hacerla y ubicarme bien en el medio y estiro. Miren cómo les tiene que quedar. Al hablar de disminuciones les comentaba, nos tienen que quedar 5 de aquí y 5 de aquí. Si ustedes los ven, a los puntitos quedan horizontal, tenemos 10. Recuerdan que empezamos con 12. Bueno, ahora
Vamos a la hilera número 5. En la hilera número 5 iniciamos con 2 puntitos puff. Acá una lazada más me queda. Tengo las 3, tomo lazada y me voy al lado. Entonces, ahí tengo las 3, tomo hebra. Esto se nos hace mucho más chiquito ahora. Ajusto, ahí, bien, y cierro. Cadenita y estiro. Ahí. Entonces ya tengo los primeros 2. Ahora voy a hacer uno de 3. Recuerden que estamos haciendo disminuciones. Yo voy a hacer uno de 3 y después le pongo el marcador. No lo pongo ahora porque quiero que ustedes puedan ver. Entonces, ahí tomo 3 lazaditas. Acá tomo la segunda. Y salto al tercero. Tomo hebra. Espera, voy a soltar porque tengo mi ovillo ahí. Tomo hebra para separar y engancho para cerrar. Paso los 3 y ajusto. Ahí. Bien, bien ajustadito y paso. Cadenita estiro. Hice uno de 3, pero no me voy a olvidar de marcar estos 2. Ahí. Si quieren lo cierran para que no se les vaya a escapar hasta que se pongan canchera, porque cuando los empiecen a hacer, les digo que son adictivos. Van a querer hacer de todos los colores. Aparte de hermosos, muy hermosos. Bueno, ¿qué vamos a hacer acá? Otro de 3. Entonces estiro mi cadenita y nuevamente me quedo haciendo otro de 3. Ahora viene uno de 5. Que miren lo que vamos a hacer. Son muchos puntitos, pero si los ajustamos bien contra la aguja, lo podemos lograr. Y si no, pueden usar una aguja extra para poder juntar todos los puntitos. Pero yo se los voy a mostrar y van a ver que si ajustamos, sale el puntito. Voy a hacer la cadenita, estiro y comienzo a hacer el primero. Son un montón, como colectivo lleno, diríamos acá en la Argentina. Acá tengo 1, tomo la lazada, me voy al lado, cargo el 2, tomo la lazada, voy a saltar al próximo. Miren que este es un jazmincito, ven que está incompleto. Bueno, ahí vamos. Tengo el tercero, voy amontonando y sostengo con mi dedito, me voy ayudando. Tomo la lazada, me voy aquí al medio, voy a cargar el cuarto y ustedes notan está todo muy apretadito. Y si presiono un poquito más, cargo el quinto. Entonces, acá son muchos puntos. Vamos a estirar esta hebrita, la dejamos bien larga y les vuelvo a recordar, no sale, lo hacemos de vuelta, no pasa nada. Miren, yo voy a ver, lo voy a intentar también. Miren, ahí enganché y voy pasando de a poquito, despacio. Si se engancha, lo vuelvo a sacar otra vez, no pasa nada. Lo hacemos nuevamente. Engancho y empiezo a ajustar. Miren que dejé una hebra bien larga por las dudas. Ahí. Si no se quedó enganchadito adentro, esto corre fácil. Cerré los 5 puntitos juntos. Bien, lo logré. Cadenita, estiro. Y ahora, ven, acá hice una gran disminución. Voy a volver a hacer 2 veces más, cerrar 3 puntos. Se me salió mi ganchito, pero yo me doy cuenta que está ahí. Pero ustedes cierren sus ganchitos para que no se les salga hasta que se pongan canchera. Después sale esto rapidísimo como papa frita. Salen cuando le tomamos la mano, como cualquier trama nueva que nos viene a la mente y nuestras manos se van acomodando. Después, una vez que lo aprendimos, salen rapidísimo. Bueno,
Me quedo tejiendo y a cerrar estos 3 y unos próximos 3 y ya les muestro cómo cerramos esta hilera, ¿sí? Bueno, acá lo estiro un poquito y les muestro. Miren cómo fue cerrando. No, no me digan. Miren lo que es esto, es divino. Aparte es todo gordito. Bueno, ahora esta es la última parte. Acá tengo el marcador que recién se me voló. Ahí yo sé que estos dos son mis primeros. Así que si quiero lo puedo sacar. Pero ¿qué quiero mostrarles? Ahora vamos a tejer unos últimos 3. Esta es la última. Y cerramos. ¿Saben qué? Yo lo voy a sacar el ganchito. Ustedes no lo saquen, hasta que se pongan cancheras con esto, por si se marean, porque son muchos puntitos puff juntos. Ahí va. Uno, tengo el segundo y el tercero. ¿Y qué va a suceder acá? Acá vamos a cerrar otra vez 5 puntos, como hicimos aquí atrás. Solo que aquí atrás los tuvimos que cerrar todos juntitos. Acá no, porque yo tengo estos 3, pero recuerden que en el inicio tejimos 2. Entonces en total vamos a tener los 5. Entonces, cargué aquí los 3 en mi aguja, voy a donde yo supuestamente tenía mi marcador que voló, acá el inicio, y traigo la hebra. Con esta lazadita me voy a ir pasando punto por punto, si no me sale lo vuelvo a hacer. Pasaron los 3 bien ajustadito, eso sí, vayan ajustando y vuelvo al mismo espacio y cierro nuevamente como cerré cada una de las hileras, siempre apretando para evitar que se nos hagan esos agujeritos que quedan siempre entre el jazmín, que igual tiene solución, pero si lo hacemos antes mucho mejor. Ajusté, vuelvo a hacer un puntito para sacar mi cadenita, ahí estiro y me detengo. Miren, bonito, re bonito. ¿Cuántos tenemos que tener? Tenemos que tener 6 puffs a la vista. Ahí. Acá me detengo porque voy a comenzar a rellenar. Si no, luego va a costar un poquito más. ¿Sí? Entonces, tomamos un poquito de vellón que no les avisé. Este se me pasó de largo, pero bueno, era obvio que teníamos que rellenarlos. Así que con un poquito de relleno, poquito, no hace falta mucho, porque recuerden que este es un punto que ya solito es como que se mantiene bien gordito el tejido, la trama que tiene. Entonces un poquito de cada lado, ahí. Si quieren pueden apretar bastante y luego cuando hacemos la última hilera, todo eso que pusieron de más lo reacomodan aquí arriba. Eso lo pueden hacer. Pero no les digo que lo rellenen mucho hacia acá arriba porque ahora sí tenemos un hueco muy pequeño para manejar con nuestros deditos. Y si yo, por ejemplo, que tengo mis dedos gorditos, es como que se me van a anudar aquí apretando tanto. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Rellenamos hasta ahí. Si yo veo que me molesta, lo voy a sacar al relleno. Pero, ¿saben qué hago? Lo aprieto bien y después amaso un poco el corazón y le acomodo de nuevo el relleno. Bueno. Acá estamos de nuevo en los 5 que cerramos de este lado y de este lado lo cerramos igual. Entonces vamos a terminar esta hilera y vamos a hacer así. Esta es la última, la hilera número 6. Acá por ahí cuesta un poco más. ¿Por qué? Porque ya lo tenemos relleno al corazón. Entonces tenemos que abrazar todo junto. Pero se puede, no es que no se puede. Vamos a hacer la cadenita que yo ya la ubiqué. Hago el primer punto puff y trato de sostener al gordito que se me resbala porque ya está gordito y me voy al lado y tejo otro. Estos dos los voy a cerrar juntitos. Ahí tomo hebra, la estiro, tomo hebra y cierro. Ahí cruzo mi aguja y ajusto bien apretadito y lo cierro. Cadenita, estiro. Y ahora voy a cerrar 4 puntos puff, ¿sí? Entonces, ahí recuerden, ahora ya el corazón está llenito.
Entonces cuesta un poquito agarrarlo, pues se nos pianta, es como que se quiere resbalar. 2, esperen que voy a soltar un poquito de hebra. 3, vamos a cargar el tercero, me voy al lado. Siempre buscamos el centro de uno de los jazmines. Cargué 3 y por eso les decía, ahora se nos hace todo mucho más chiquitito y encima como si fuera poco relleno. Y tengo los 4. Suelto hebra y empiezo a pasar. Y esperamos que salga. Y que no se me enganche. Si se me engancha, yo lo desarmo y lo hago de vuelta. Ahí está. ¿Ven? Yo lo siento trabado. En algún lado se me trabó. Entonces, ¿qué hago? Directamente lo saco. No reniego, porque si no, empezamos a tironear y corremos el riesgo de que se corte. Entonces, es preferible, lo desarmamos, lo hacemos de vuelta. No pasa nada. Ahí. Ahí vi que salió fácilmente, entonces sí, ahí me gusta. Porque cuando empiezo a tirar esta hebra, se me quedó enganchada. Empiezo a tirar esta hebra, si se me traba, ahí ya sonamos porque sé que en algún lado enganchó una hebrita que no iba y por ahí se me corta el hilo y bueno, ahí sí que vamos a renegar. Bueno, cerré los 4, cerré estos 2 primero, luego los 4, ahora vuelvo a cerrar 4. Sí, ya sé, me van a decir, Sandra, ¿qué estás haciendo? Esto es mucho. Bueno, les digo que vale la pena. Hago el primero, que es horizontal, el segundo, que es compartido, el tercero. Por eso les comentaba, no lo rellenen mucho, porque después este gordito, ahí está, se me enganchó la aguja. Este gordito, ahí está, tengo 3 y con un poquito de esfuerzo, hay paciencia, amor por lo que hacemos. Tengo 2, 3 lazadas. Tengo los 4 ahí, ajusto y voy cerrando de a poquito. Veo que salió con facilidad, ajusto bien y cierro. Ahí está. Miren cómo se queja, pobrecito. Bueno, voy a tirar un poquito porque quiero mostrarles. ¿Qué me falta ahora? Solo me falta cerrar 2 juntitos y lo vamos a cerrar. Acá se supone que acá yo tengo que tener mi ganchito, yo no se los pongo, pero acá tengo el primer punto. Ustedes dejen su ganchito, porque hasta que se pongan gancheras. Entonces, yo estos 2 que voy a cerrar los voy a juntar con estos y son 4 más, ¿sí? En este momento, antes de cerrar estos 2, si ustedes quieren y poner un poquito más de relleno, recuerden presionarlo bien que se vaya para uno de estos costados y luego lo amasamos y lo hacemos bajar, pero para que nos resulte más fácil. Si es que les hace falta un poquito más de relleno, ¿sí? Yo no le voy a agregar más, pero ahí está, les voy a mostrar. Y no sé dónde agarrarlo, lo agarro pero se me resbalan las manos. Bueno, ahí va. 1 y 2, solamente 2 puntitos puff para cerrar esta última hilera. Acá tengo 1 y acá en este espacio voy a tejer el segundo. Ahí voy. Ahí, a ver si puedo meter el dedito aquí para poder pinchar en el jazmincito que tengo de la hilera anterior, o sea, el centro del jazmincito. Tengo los 2. Bien, los capturé. Bueno, ahora me voy a ir acá, que tenía los 2, en este huequito, ese huequito pequeñito que está ahí. Acá se notan que están los 2. Bueno, acá supuestamente tenía que estar el ganchito, ¿ven? Bueno, ahí es donde voy a pinchar para poder cerrar estos 2 puntitos juntos. Puedo pincharlo así, de adentro hacia afuera, y si ustedes pueden, de adentro
de afuera hacia adentro, lo pasan. Si no, lo hacen al revés, no pasa nada. Ahí. Paso la hebra, reacomodo y me vengo aquí a buscar estos dos. Ajusto bien y vuelvo al mismo espacio. Ahí. Como hicimos con las otras hileras. Solo que acá está todo mucho más apretadito. Ahí ajusto. Voy nuevamente. Y otra vez hago un puntito bajo. Voy a cortar esta hebra. Dejo una hebra un poquito larga. Y tiro. Listo. ¿Por qué dejé esta hebra larga? Porque luego yo voy a enhebrar en una aguja y voy a tratar de cerrar, hermanar este puntito ahí que es una nada. Miren, un huequito que es entre pétalo y pétalo. Pero miren cómo queda. Miren lo que yo les decía de amasarlo un poco. Estoy bajando el rellenito que yo presioné, lo dejé aquí arriba. Entonces ahora acomodo. Miren qué belleza. Divino, divino este corazón, súper, súper romántico, muy delicado. Y bueno, en estos colores queda precioso. ¿Qué nos queda por hacer? Bueno, como les decía recién, enhebramos una aguja y cerramos un poquito ese huequito que nos quedó abajo. Pero también, a su vez, ¿ven este huequito? Esto que quedó ahí, que es un pétalo, que yo lo que voy a hacer es ir al otro centro del jazmín y empiezo a perder mi aguja. La empiezo a perder por dentro. No tiren mucho porque yo estoy buscando que esto me quede bien en punta, ahí el corazoncito. Entonces acá yo puedo hacer un nudito y a partir de ahora puedo seguir enhebrando aquí piedritas o puedo hacer una cadenita con la aguja para colgar o simplemente esta hebra la escondo por dentro y con mi agujita de coser, esta con hilo de coser, voy a enhebrar todas estas piedritas a gusto. Empiezo por debajo y empiezo a enhebrar y a decorar. Miren cómo vamos a decorar. Podemos decorar con una borla, podemos decorar simplemente con piedritas. Yo lo fui decorando entre corazón y combinando piedras al tono. Pero miren, acá con la hebra que me sobraba hice una cadenita y un arito simplemente para colgar. Puse antes de hacer la cadenita unas piedritas. Miren qué bonito cómo podemos jugar con la decoración. Una borla no les voy a mostrar porque la hemos hecho tantas veces. Y ustedes sabrán hacer bolitas, pueden ser pompones, pueden ser hebras, cadenitas, todo lo que ustedes quieren, plumas, lo que se les ocurra. Miren qué bonito este trabajo. Es un poco trabajoso, hay que prestar atención más que nada. Pero realmente vale la pena. Es un trabajo bellísimo. Bueno, ¿qué decirles? Me voy a quedar a decorar este corazoncito para sacar unas fotos bonitas y poder compartir con ustedes. Pero en realidad el trabajo en sí es este. Decorar, hacer móviles, decorar cunas, decorar pasillos para nosotros, algún rincón de la cocina, en una galería, entre las flores, para regalar a amigos, para vender, como a ustedes más les guste. Espero que lo disfruten. De aquí compartimos con muchísimo amor todo. Muchas, muchas gracias por acompañarnos. Les recuerdo siempre, si ustedes se suscriben a nuestro canal, nos ayudan un montón. Podemos seguir compartiendo y obviamente tejer crochet, que es lo que más nos gusta y es lo que elegimos compartir desde aquí. Muchísimas gracias. Les dejo un beso enorme y gracias, gracias, gracias por siempre estar y acompañarnos. Chao, besitos.